Muy buenas tardes, compañeros y facilitador. Mi nombre es David Hernández y me acompaña mi compañera Michelle del Carmen. En esta ocasión tenemos el placer de presentar nuestro proyecto final correspondiente a la asignatura Análisis y Diseño de Sistemas, titulado Pastillero Smart. Este proyecto consiste en el análisis y el diseño de un sistema de información desarrollado para facilitar la administración de medicamentos y seguimiento de tratamientos médicos mediante una plataforma digital. Durante el desarrollo de este proyecto aplicamos todas las etapas de análisis, del análisis de diseño de sistema. Iniciamos con la identificación del problema, luego realizamos el levantamiento del requerimiento, elaboramos los diagramas de sistema, diseñamos la base de datos y finalmente desarrollamos un prototipo de la interfaz de usuario que represente el funcionamiento de la aplicación. El objetivo principal de esta presentación es mostrar el proceso seguido para diseñar la solución y explicar cómo cada una de las fases permitió construir un sistema organizado, funcional y preparado para una futura implementación. A continuación, iniciaremos explicando la estructura general de la presentación. Muy buenas noches. Para facilitar la comprensión del proyecto organizamos la presentación siguiendo el mismo orden en que fue desarrollado el documento final. En primer lugar, presentaremos una introducción sobre el problema identificado y la necesidad de desarrollar una herramienta tecnológica que apoye la administración de medicamentos. Posteriormente, explicaremos los objetivos del proyecto y el análisis realizado para comprender las necesidades de los usuarios. Después presentaremos los principales diagramas elaborados durante el diseño del sistema, incluyendo el diagrama de contexto, los diagramas de flujo de datos y los casos de uso y el modelo de entidad y relación. Más adelante explicaremos el diseño de la base de datos, las decisiones técnicas tomadas y finalmente mostraremos los prototipos de las principales pantallas que conforman la aplicación Pastillero Smart. Para concluir, compartiremos las conclusiones obtenidas durante el desarrollo del proyecto y responderemos cualquier pregunta que pueda surgir. Antes de diseñar cualquier sistema es necesario comprender claramente el problema que se desea resolver. En nuestro caso, identificamos que muchas personas, especialmente adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas, deben consumir varios medicamentos diariamente. Cuando los horarios son diferentes o tratamientos se prolongan durante varias semanas, meses e incluso años, resulta frecuente que los pacientes olviden alguna dosis, la tomen fuera de horario, indicando o incluso la dupliquen por error. Además, muchos familiares, médicos, no cuentan con una herramienta que permita verificar si el tratamiento realmente está siendo cumplido. Estas situaciones pueden afectar la recuperación del paciente y disminuir la efectividad del tratamiento médico. A partir de este análisis, surgió la idea del desarrollo de Pastillero Smart, una propuesta tecnológica enfocada en organizar la información relacionada con los medicamentos, tratamientos, recordatorios y seguimiento del cumplimiento terapéutico. Nuestro propósito fue diseñar una solución sencilla, intuitiva y accesible que pudiera ser utilizada tanto por pacientes como por médicos, cuidadores y administradores del sistema. Una vez identificado el problema, definimos claramente los objetivos que guiaron todo el desarrollo del proyecto. Nuestro objetivo general fue diseñar un sistema de información que permitiera administrar medicamentos, tratamientos médicos, recordatorios y el historial de cumplimiento de cada paciente mediante una plataforma organizada y segura. Para alcanzar este objetivo, establecimos varios objetivos específicos. En primer lugar, analizamos las necesidades de los usuarios y definimos los requerimientos funcionales que debía cumplir el sistema. Y luego diseñamos los diferentes modelos utilizados durante el análisis, como los diagramas de flujo de datos, el modelo entidad-relación y los diagramas UML. También estructuramos una base de datos relacional que garantizará el almacenamiento organizado de toda la información del sistema. Finalmente, diseñamos un conjunto de interfaces modernas e intuitivas que representan la forma en que los usuarios interactuarán con la aplicación, y gracias a estos objetivos fue posible desarrollar una propuesta completa y coherente desde el análisis inicial hasta el diseño final del sistema.
Después de definir el problema y los objetivos, iniciamos la fase del análisis del sistema. Esta etapa fue fundamental porque nos permitió comprender cómo debía funcionar la aplicación antes de comenzar a diseñarla. Primero, identificamos quiénes interactúan con el sistema. Determinamos que existirían 4 actores principales: el paciente, el médico, el cuidador o familiar y el administrador. Cada uno de estos usuarios posee funciones diferentes. Por ejemplo, el paciente que, que puede consultar sus medicamentos y confirmar la toma de dosis. El médico que administra el tratamiento y revisa el progreso del paciente. El cuidador que puede supervisar el cumplimiento del tratamiento, mientras que el administrador se encarga del mantenimiento general del sistema. También identificamos los procesos principales que debía realizar la aplicación, como registrar usuarios, administrar medicamentos, programar tratamientos, generar recordatorios automáticos, registrar las tomas realizadas y generar reporte de adherencia. Este análisis permitió establecer los requerimientos funcionales del sistema. Sirvió como base para elaborar todos los diagramas que veremos a continuación. Gracias a esta fase fue posible definir claramente qué debía hacer el sistema y cómo respondería a las necesidades de cada usuario. Una vez finalizado el análisis, procedimos a representar gráficamente el funcionamiento del sistema mediante diferentes diagramas. Cada uno de ellos cumple una función específica y permite visualizar el comportamiento de la aplicación desde distintas perspectivas. Elaboramos un diagrama de contexto para mostrar la interacción entre el pastillero Smart y los actores externos. Posteriormente, desarrollamos los diagramas de flujo de datos que describen cómo circula la información dentro del sistema y cómo cada proceso transforma los datos. También diseñamos el diagrama de casos de uso, el cual identifica las acciones de cada usuario que pueden realizar dentro de la aplicación. Y finalmente, elaboramos el modelo entidad y relación y el esquema relacional, que sirvieron como base para el diseño de la base de datos. En conjunto, estos diagramas garantizan que el sistema haya sido correctamente analizado antes de pasar a la etapa de implementación. En esta diapositiva presentamos el modelo de identidad-relación, también conocido como MER. Este modelo representa la estructura lógica de la base de datos e identifica las identidades principales junto con la relación existente entre ellas. Algunas de las identidades más importantes son el usuario, el paciente, médico, el medicamentos, tratamiento, recordatorio, historial y tomas y citas médicas. Cada una se almacena información específica y se relaciona con las demás mediante claves primarias y claves foráneas. Por ejemplo, un paciente puede tener varios tratamientos y cada tratamiento puede incluir diferentes médicos con horarios específicos. Asimismo, cada medicamento genera recordatorio y posteriormente queda registrado en el historial. Cuando el paciente confirma que tomó la dosis correspondiente, este modelo fue diseñado siguiendo principios de normalización para evitar redundancia de datos y mantener la integridad de la información. Gracias a esta estructura, la base de datos podrá almacenar toda la información de manera organizada y facilitar las futuras aplicaciones del sistema. En esta diapositiva observamos dos de los diagramas más importantes desarrollados durante el proyecto. En la parte superior se encuentra el diagrama de contexto que muestra a Pastillero Smart como un único proceso central interactuando con los diferentes actores del sistema. Este diagrama permite visualizar de forma general cómo fluye la información entre los usuarios y la aplicación sin entrar todavía en detalles internos. En la parte inferior observamos el diagrama de flujo de datos de nivel 0. Aquí el sistema ya se divide en proyectos principales como la gestión de usuarios, medicamentos, tratamientos, recordatorios, historial y reportes. Además, pueden apreciarse los almacenes de datos y los diferentes flujos de información que circulan entre cada proceso. Estos diagramas fueron muy importantes porque permitieron validar de todos los requerimientos identificados
durante el análisis estuvieran correctamente representados antes de continuar con el diseño de la base de datos y la interfaces del sistema. Después de analizar el proceso y el flujo de la información, elaboramos el diagrama de caso. Este diagrama representa la acción que cada tipo de usuario puede realizar dentro del sistema y permite comprender fácilmente cómo interactúa con la aplicación. En nuestro proyecto identificamos cuatro actores principales: el paciente, el médico, el cuidador y el administrador. El paciente puede iniciar sesión, consultar sus medicamentos, visualizar los recordatorios, confirmar las tomas de cada dosis y revisar su historial. El médico tiene el acceso para registrar tratamiento, administrar medicamentos y consultar el progreso de los pacientes. El cuidador puede supervisar el cumplimiento del tratamiento y verificar las dosis hayan sido administradas correctamente. Finalmente, el administrador gestiona a los usuarios y mantiene el funcionamiento general del sistema. Este diagrama fue muy importante porque permitió validar que todas las funciones solicitadas durante el análisis estuvieran correctamente representadas antes de diseñar la base de datos y las interfaces. Una vez definido el modelo lógico del sistema, procedimos al diseño de la base de datos. Primero elaboramos el esquema relacional, donde transformamos las entidades de modelo en tablas relacionadas mediante claves primarias y claves foráneas. Posteriormente, desarrollamos el diccionario de datos, especificando el nombre de cada atributo, su tipo de dato, longitud y descripción. En esta documentación resulta fundamental porque permite comprender la estructura completa de la base de datos y facilita el trabajo durante la implementación. Finalmente, desarrollamos el script SQL, el cual contiene las instrucciones necesarias para crear automáticamente las tablas, relaciones y restricciones del sistema. Gracias a este trabajo, la base de datos quedó preparada para almacenar información de manera organizada, evitando duplicidad de datos y garantizando la integridad de la información. Durante el desarrollo del proyecto también fue necesario tomar decisiones técnicas y garantizar que la solución, fuera escalable, segura y fácil de mantener. En primer lugar, seleccionamos una arquitectura de 3 capas, separando la presentación, la lógica del negocio y la base de datos. Esta organización facilita el mantenimiento del sistema y permite realizar futuras mejoras sin afectar el funcionamiento general de la aplicación. También optamos por utilizar una base de datos relacional debido a que el proyecto maneja múltiples relaciones entre pacientes, tratamientos y medicamentos y recordatorios. Otro aspecto importante fue el diseño de la interfaz del usuario, priorizando la simplicidad y la facilidad del uso, especialmente pensando en adultos mayores y personas con pocas experiencia tecnológica. Finalmente, completamos aspectos relacionados con la seguridad, como el control de acceso por usuario y la protección de la información y posibilidad de implementación, autenticación segura durante el desarrollo futuro del sistema. A continuación, presentamos las primeras interfaces diseñadas para Pastillero Smart. La primera pantalla corresponde al inicio de sesión. En ella el usuario puede ingresar mediante su correo electrónico y contraseña para acceder a las funcionalidades del sistema. También incorporamos opciones para recuperar la contraseña y registrarse como nuevo usuario. La segunda interfaz corresponde al formulario de registro. En esta pantalla, el usuario introduce su información personal como nombre, correo electrónico, teléfono y contraseña. El formulario fue diseñado siguiendo principios de simplicidad y facilidad de uso para reducir errores durante el proceso de registro. Durante el diseño utilizamos colores suaves, iconografía clara y una distribución organizada para que cualquier usuario pueda interactuar con la aplicación de forma intuitiva. Estas interfaces representan el primer contacto del usuario con el sistema y por ello se busca ofrecer una experiencia sencilla y agradable desde el inicio.
Después de iniciar sesión, el usuario accede al panel principal o dashboard, que constituye la pantalla central del sistema. Esta interfaz fue diseñada para ofrecer un acceso rápido a todas las funciones más importantes sin necesidad de navegar por múltiples menús. En la parte superior se muestra un resumen con la información del usuario, mientras que en el centro se presentan indicadores relacionados con los medicamentos programados, las próximas dosis, los tratamientos activos y las citas médicas. También incorporamos un menú lateral que permite acceder fácilmente a los módulos como medicamento, tratamiento, recordatorio, historial, reportes y perfil del usuario. El objetivo de este diseño fue reducir la cantidad de pasos necesarios para realizar las tareas más frecuentes y ofrecer una experiencia intuitiva desde el primer momento. Además, utilizamos colores suaves e iconografía sencilla para facilitar la navegación, especialmente en personas mayores que podrían tener poca experiencia utilizando las aplicaciones digitales. Este panel funciona como un punto de partida para todas las operaciones realizadas dentro de Pastillero Smart. En esta diapositiva observamos dos de los módulos principales del sistema. El primero corresponde a la gestión de administración y información adicional. Toda esta información durante la programación de los tratamientos. La segunda interfaz corresponde a la gestión de tratamientos. Aquí el usuario puede asociar uno o varios medicamentos a un tratamiento específico, definir la fecha de inicio y finalización, establecer los horarios de administración y configurar la frecuencia con la que debe enviarse los recordatorios. Reunir toda esta información en una sola pantalla facilita la planificación del tratamiento y disminuye la posibilidad de cometer errores al momento de administrar los medicamentos. Estas funciones representan el núcleo del sistema porque permite organizar correctamente toda la información relacionada con la terapia del paciente. Finalmente presentamos las demás interfaces que complementan el funcionamiento de Pastillero Smart. La pantalla de recordatorio muestra las próximas dosis programadas y permite al usuario confirmar cuándo un medicamento ha sido administrado. Cada confirmación queda almacenada automáticamente en el historial de tomas, donde es posible consultar la fecha, la hora y el estado de cumplimiento de cada medicamento. También desarrollamos un módulo para la gestión de citas médicas. Desde esta pantalla, el usuario puede visualizar sus próximas consultas, registrar nuevas citas y recibir recordatorio ante cada visita al médico. Además, incorporamos un módulo de reportes que genera estadísticas sobre el porcentaje de adherencia al tratamiento y permite identificar rápidamente posibles incumplimientos. Finalmente, diseñamos la pantalla de perfil donde cada usuario puede actualizar su información personal, modificar su contraseña y configurar su preferencia y notificaciones. En conjunto, todas estas interfaces fueron desarrolladas siguiendo criterios de simplicidad, accesibilidad y consistencia visual, con el objetivo de ofrecer experiencias agradables y facilitar el cumplimiento de los tratamientos médicos. Después de finalizar el diseño del sistema, realizamos un análisis de las principales decisiones técnicas que permitirán desarrollar Pastillero Smart de manera eficiente. La primera decisión fue utilizar una arquitectura organizada por capas, separando la interfaz de usuario, la lógica del negocio y la base de datos. Esto facilita el mantenimiento del sistema y permite realizar futuras mejoras sin afectar el resto de la aplicación. También diseñamos una base de datos relacional, ya que la información del proyecto presenta múltiples relaciones entre pacientes, medicamentos, tratamientos, recordatorios y citas médicas. Otra decisión importante fue enfocarnos en la experiencia del usuario. Desde el inicio buscamos que la aplicación fuera sencilla de utilizar, especialmente para adultos mayores, utilizando colores agradables, botones claramente identificados y una navegación intuitiva. En cuanto a la seguridad, contemplamos la autenticación mediante usuario y contraseña, el manejo de permisos según el tipo de usuario y la protección de la información almacenada.
Finalmente, consideramos que el sistema puede ampliarse fácilmente en el futuro, incorporando nuevas funcionalidades como notificaciones por dispositivos móviles. Todas esas decisiones fueron tomadas pensando en desarrollar una solución escalable, segura y preparada para evolucionar conforme cambien las necesidades de los usuarios. Como parte final del proyecto, realizamos una evaluación de trabajo desarrollando y de los conocimientos adquiridos durante la asignatura. Consideramos que el principal objetivo fue alcanzado, ya que logramos diseñar un sistema de información completo que responde a una problemática real relacionada con la administración de medicamentos y el seguimiento de tratamientos médicos. A lo largo del proyecto aplicamos diferentes herramientas propias del análisis y diseño de sistema, como el levantamiento de requerimientos, los diagramas de flujo de datos, el modelo identidad-relación, el diseño de base de datos y la elaboración del prototipo de interfase. Cada una de estas etapas permitieron comprender la importancia de planificar adecuadamente un sistema antes de iniciar su desarrollo. También fortalecimos nuestras habilidades para trabajar en equipo, organizar información, documentar procesos y representar gráficamente el funcionamiento de una aplicación informática. Más allá del aspecto académico, este proyecto nos permitió comprender cómo la tecnología puede contribuir directamente a mejorar la calidad de vida de las personas. Creemos que una solución como Pastillero Smart puede ayudar a reducir los olvidos de la toma de medicamentos, mejorar el seguimiento de los tratamientos y facilitar la comunicación entre paciente, médico y los cuidadores. Por estas razones, consideramos que este proyecto constituye una propuesta viable y con potencial para ser implementada en un entorno real. Con esta diapositiva concluimos la presentación de nuestro proyecto Pastillero Smart. Queremos agradecer al profesor por el acompañamiento brindado durante el desarrollo de esta asignatura y por las orientaciones que nos permitieron fortalecer nuestros conocimientos en el área de análisis y diseño de sistemas. También agradecemos a nuestros compañeros por su atención durante esta exposición. Esperamos que la propuesta presentada haya permitido comprender el proceso seguido para diseñar este sistema y el impacto positivo que una herramienta de este tipo puede generar en la administración de tratamientos médicos. Y finalmente quedamos a disposición para responder cualquier pregunta o comentario relacionado con el proyecto. Muchas gracias por su atención. Algunas posibles preguntas que podrían surgir es ¿por qué elegimos este tema? Bueno, elegimos este tema porque muchas personas olvidan tomar sus medicamentos o no llevan un control adecuado de su tratamiento. Consideramos que una solución tecnológica puede ayudar a mejorar la adherencia terapéutica y facilitar el seguimiento por parte de médicos y cuidadores. También otra pregunta que puede surgir es por qué utilizamos una base de datos relacional. Utilizamos este sistema porque maneja múltiples relaciones entre usuarios, medicamentos y tratamientos, recordatorios y citas médicas. Una base de datos relacional permite mantener la integridad de la información y evitar la duplicidad de datos. Otra pregunta que pudiera surgir es ¿cuál sería el diagrama más importante? Le respondería, todos son importantes porque representan diferentes perspectivas del sistema. Sin embargo, consideramos que el modelo identidad-relación fue fundamental porque sirvió como base para diseñar todas las estructuras de la base de datos. Otra pregunta que puede surgir es ¿qué ventaja ofrece nuestro sistema Pastillero Smart frente a un control manual? El sistema automatiza los recordatorios, centraliza la información del paciente, genera reportes de cumplimientos y facilita el seguimiento del tratamiento, reduciendo significativamente la posibilidad de olvidos y errores. Frente a la pregunta de qué mejoras implementaría en una versión futura, podríamos decir que incorporaremos una aplicación móvil, notificaciones push, integración con expedientes clínicos electrónicos, sincronización con relojes inteligentes y generación automática de alerta para médicos y cuidadores. Muchas gracias, facilitador y compañero, por su atención.
Esperamos que esta presentación haya permitido comprender el proceso de análisis y diseño de nuestro sistema Pastillero Smart y cómo esta propuesta puede contribuir al cumplimiento de los tratamientos médicos mediante el uso de la tecnología. Muchas gracias. Quedamos atentos Quedamos a sus atentos a sus preguntas. preguntas.